Una de las historias que deja más preguntas y además un sabor un poco agridulce es la que se encuentra en Génesis 22, donde supuestamente Dios le pide a Abraham que mate a su hijo. Esta historia no acaba de cuadrar con el mensaje general de la Biblia, que está muy en contra de sacrificar niños. Veamos algunos versículos. Por ejemplo, en el Salmo 106. Sacrificaron sus hijos y sus hijas a los demonios, derramaron la sangre inocente, la sangre de sus hijos y de sus hijas, que ofrecieron en sacrificios a los ídolos de Canaán, y la tierra fue contaminada con sangre. En Jeremías dice: ya han edificado los lugares altos de Tofet, que está en el valle del hijo de Ginón, para quemar al fuego a sus hijos y a sus hijas, cosa que yo no les mandé, ni subió, subrayemos ya la palabra subir, en mi corazón. Y hay más versículos, y esta práctica de sacrificar los niños a los dioses era bastante común entre los cananitas y entre otros pueblos, y no solamente en esa zona, sino que lo encuentras en otras partes del mundo, incluyendo, por ejemplo, los chibchas y algunos pueblos en Sudamérica. Y Dios nunca se complació de que se sacrificaran los hijos a los dioses o a Dios mismo. Y no des hijo tuyo para ofrecerlo por fuego a Moloc. No contamines así el nombre de tu Dios, yo, el Señor. Claro que evidentemente Abraham no había leído estos versículos, porque no habían sido escritos, pero sí era consciente de que Dios le había dicho a Noé que no se derramara sangre. Eso sí lo sabía. En Génesis 9:6, Dios le dice a Noé: el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios es hecho el hombre. Sí sabía eso porque Abraham y Sem eran contemporáneos, y sabemos por la Biblia que se conocieron y que Sem le enseñó la palabra de Dios a Abraham. De modo que él sabía, y todo el mundo sabía, que Dios había prohibido que los humanos derramaran sangre de otros humanos. Vamos a leer entonces la historia más de cerca para ver si quizás hay un significado diferente. Génesis 22. Aconteció después de estas cosas que probó Dios a Abraham y le dijo: Abraham, y él respondió: heme aquí. Aquí hay dos palabras importantes. La primera es que dice que probó Dios a Abraham. ¿Por qué dice que lo probó? Porque Abraham fue probado, pues como todos los hombres, pero fue probado intensamente durante toda su vida. De hecho, se cuentan 10 pruebas principales que tuvo Abraham en su vida. Pero en ninguna de ellas se menciona la palabra probar. Pero aquí sí se menciona que fue una prueba. Incluso el comentarista de Hebreos dice: por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac. ¿Por qué dice que fue probado cuando en esta lista de Hebreos 11 hay cantidad de personas que sufrieron muchísimas pruebas, y en toda esta larguísima lista no menciona que fuera una prueba? Entonces ahí te puede indicar de que Dios sí le hizo saber que esto era una prueba, o por lo menos que Abraham era consciente de que Dios le estaba probando. No era una prueba de las que pasamos todos por la vida. La vida nos da pruebas, a los creyentes y a los no creyentes. Todo el mundo tiene pruebas. Pero esto es una prueba que Dios específicamente le pone a Abraham. ¿Y qué es lo que contesta? Él respondió: heme aquí. Realmente en hebreo lo que pone es hineni. Hineni no sería exactamente heme aquí, porque heme aquí en hebreo sería algo así como anipo, sino que hineni es listo, ya, de una. Es sí, Señor. Sin que sepa lo que Dios le va a pedir, él muestra una presteza. Hineni es una disposición absoluta a lo que se le vaya a pedir a la persona. Y dijo: toma ahora tu hijo, tu único, Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah, y ofrécela allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Bueno, ahí vamos a indicar unas palabras. Seguro que no dijo toma ahora. Ahí no dice ahora porque en hebreo pone na. Na en hebreo significa por favor, significa te ruego.
No hay vuelta de hoja, no es ahora. Por ejemplo, la canción esa Rahem, Na Hashem Eloheinu, es Na Hashem, por favor, Señor, te ruego, Dios. Uno no dice ahora Dios, ¿no? Uno no le habla así a Dios. Uno siempre le ruega, le pide por favor. Y aquí es importante notar que Dios lo va a aprobar y le pide por favor. No le da una orden, le pide por favor, te ruego que pases la prueba. No le da una orden. Palabra no significa ahora. Por ejemplo, en Génesis 12:13 dice Abraham a su esposa: ahora pues di que eres mi hermana, para que me vaya bien por causa tuya y viva mi alma por causa de ti. Pero ahí no dice ahora, ahí dice Él le pide por favor, te ruego, di que eres mi hermana. Un marido no le ordena a su esposa, y mucho menos una cosa como esa, que se haga pasar por su hermana. Le pide por favor, le ruega a su esposa: sálvame la vida, ayúdame, haz esto por mí. Uno no trata así a la esposa, y menos a Sara. Sara, que Dios mismo la llamó princesa. A una princesa no se le da este tipo de órdenes. Es un favor que él le pide. Siempre es por favor, te ruego. Y dice tu único. Pero ¿cómo que tu único? Si tenía Isaac también, si también tenía a su otro hermano, al mayor. Pero dice a tu único. ¿Por qué? Porque es el único, le enfatiza ahí, por el que había dicho la promesa. La promesa de la descendencia era por Isaac, no por Ismael. Entonces ahí le está diciendo, no vale por el otro. O sea, si éste pereciere, no levantaré descendencia por el otro de la promesa, sino es por este. Dice, a quien amas. Pero ¿acaso no amaba también a Ismael? Claro que lo amaba. Si además lo dice. Cuando tuvo que mandar a Ismael al desierto, dice, el asunto afligió mucho a Abraham a causa de su hijo. Entonces dijo Dios a Abraham, no te aflijas por el muchacho o por tu esclava. Todo lo que te diga Sara, oye su voz, pues por intermedio de Isaac se considerará tuya la descendencia. Pero él sí se afligió. Y aquí él no se aflige. Y es su hijo amado. El otro también lo ama. Pero aquí le dice, ¿a quién amas? Y luego dice, vete a tierra de Moria. Ahora, vete es lej leja, que es una expresión muy extraña, que es ve por ti. Ve para hacerte un favor a ti. Ve por tu propio bien. No es exactamente vete, sino lej leja es ve para tu beneficio, ve por ti. A tierra de Moria. Tierra de Moria es donde luego estaría el templo en Jerusalén. Y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y aquí está el problema. La traducción, ofrécele allí en holocausto sobre uno de los montes. Realmente la palabra holocausto, si vamos a ir a una traducción literal, no existe en hebreo. La palabra holocausto es una elevación. Por eso que esta historia los judíos no la llaman el sacrificio de Isaac, sino que lo llaman la quedá, que significa la atadura. Vamos a leer la traducción que hay en el Humash. Humash es la traducción rabínica y vamos a ver la historia leída de otra forma, otra traducción que para mí es la correcta. Y sucedió tras estos hechos que Dios sometió a prueba a Abraham y le dijo, Abraham, y él respondió, heme aquí, Hineni. Y dijo, toma por favor, no le da una orden, toma por favor a tu hijo, a tu único, a quien amas, a Isaac, y dirígete a la tierra de Moria, y elévalo allí como ofrenda, sobre una de las montañas que te indicaré. ¿Por qué dice elévalo y no dice holocausto? Porque, ¿qué es un holocausto? La traducción literal de holocausto es una subida. O sea, la idea de un holocausto es que la persona le ofrece a Dios un buey, una vaca, un cordero, lo que sea, y se lo ofrece a Dios y Dios está allí en los cielos. Está en todas partes, obviamente, pero está allí en los cielos. ¿Y tú cómo le envías ese cordero a Dios? Pues lo matas, lo sacrificas, con mucho cuidado que no sufra, porque
Según los judíos, Moisés les enseñó a que los animales no deben sufrir en lo más mínimo, no se debe sacrificar de frente, por ejemplo, no debe ver el cuchillo se tiene que afilar cada 3 o 4 cortadas, no me acuerdo, tiene que ser suficientemente grande para que se muera de una sola pasada. Según ellos, pues Moisés les explicó cómo sacrificar un animal para que él ni se entere, solo se desmaye. Creo que son 20 segundos para desmayarse y morir, y lo quema. Y entonces sube el humo, el olor, el humo sube hacia el cielo y el animal desaparece, quedan las cenizas. A ti no te queda nada, te quedan cenizas que luego las tiras. Bueno, en el caso del templo, pues había una persona que luego pues limpiaba aquello, había unos canales de agua y se quedaba todo limpio, y cuando se acababa todo, pues él limpiaba lo que se sacaba las cenizas con el agua. Pero la palabra literal es una subida. Por eso que aquí lo han traducido de esta manera. Elévalo. Voy a seguir la traducción del Humash, ¿de acuerdo? Y madrugó Abraham por la mañana. O sea, tú date cuenta que no fue ahora, sino por favor, si hubiera sido ahora, se hubiera ido ya. Ahora es ahora. Pero ¿qué él hizo? Se acostó, se fue a dormir. Estaba tan confiado de que esto era una prueba, que Dios estaba mirando cuál era la disposición de su corazón, y madrugó. No fue ahora. Si hubiera dicho ahora ve, hubiera ido de una. Pero no, él se tomó su tiempo. Se acostó, se fue a dormir y luego madrugó para hacer lo que Dios le había pedido. Pero tú fíjate que no argumentó con Dios. Ni tan siquiera dice que se afligió como cuando iba a enviar a Ismael al desierto. Pero tú fíjate lo que dice un par de capítulos antes. Y se acercó Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Quizás haya 50 justos dentro de la ciudad. ¿Destruirás también y no perdonarás al lugar por amor a los 50 justos que estén dentro de él? Implora. Incluso llega como a los límites de regatear con Dios cuando le dice: lejos de ti el acertado, que hagas morir al justo con el impío, y que sea el justo tratado como el impío. Nunca te halagas. El juez de toda la tierra no ha de hacer lo que es justo, y sigue regateando por la vida de unas personas a las que no conoce. Y de hecho, unas personas a las que ni tan siquiera sabe si existen, que al final no existían. En el 32 acaba el regateo y dice: y volvió a decir: no se enoje ahora mi señor si hablaré solamente una vez. Quizás hallarán allí 10. No la destruiré, respondió por amor a los 10. Y él no intercede por su hijo a quien ama. No le dije: pero Dios mío, es la promesa, es tu palabra. Tú dijiste que a través de Isaac me darás la descendencia, es tu promesa. Piensa en Sara, ella es la madre. ¿Cómo lo voy a matar? No le dice: Dios mío, pero él no ha hecho nada malo. ¿Por qué voy a matar a mi hijo? Sino que él, ¿qué hace? Se acuesta. Se va a la cama, duerme, y madrugó Abraham por la mañana, y ensilló su burro. Llevó consigo a sus 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña para la ofrenda, y se levantó y se dirigió al lugar del que le había hablado Dios. Voy a citar a Rashi, lo que él piensa de lo que pasó aquí. Dice: elévalo. Dios no dijo sacrifícalo, porque no tenía intención de que Isaac fuera sacrificado, sino únicamente que Abraham lo elevara a la montaña y lo preparara como holocausto. Una vez que Abraham cumplió literalmente y lo elevó, Dios le dijo que no lo sacrificara. Esto resuelve la aparente contradicción entre la orden original de Dios de que Isaac fuera elevado como una ofrenda y su orden posterior de que no se le hiciera ningún daño. A Abraham se le había ordenado que lo elevara, y eso fue lo que hizo, pero no que lo sacrificara. Rashi es uno de los comentaristas más respetados que hay en el judaísmo. Era un francés, un gran teólogo, y voy a citar otro aquí, a Rabbi Halim Slovetski. Al pensar que debía sacrificar a Isaac, Abraham no malinterpretó la primera orden de Dios, porque la regla general es que una vez que el animal es designado
como ofrenda, se debe llevar a cabo todo el servicio ofrendatorio. Por ejemplo, si alguien debiera santificar un animal, no puede librarse de su obligación meramente colocándolo en el altar y luego bajándolo de allí. Únicamente Dios podía decirle a Abraham que Isaac debía ser elevado, pero no sacrificado. También he de aclarar que no todos los judíos opinan igual que Rashi y que en general la mayoría sí creen que le ordenó que lo sacrificara, igual que creen, yo creo que todos los comentaristas cristianos. Pero Rashi sí enfatiza este punto y no es el único. Hay más, lo que pasa que no voy a poner todas las citas aquí. Seguimos con la historia porque la historia es muy interesante. Dice que al tercer día alzó Abraham la vista y vio el lugar desde lejos. Y dijo a Abraham: quédense solos aquí con el burro, mientras yo y el muchacho iremos hasta allá. Nos prosternaremos y retornaremos a ustedes. O sea, Abraham estaba convencido de que no iba a matar a su hijo. ¿Por qué? Porque esa no fue exactamente la orden. Tenía la fe de que iba a regresar con él. De hecho, el comentarista de Hebreos 11 también lo ve así. Dice: y habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea, está diciendo que estaba tan convencido de que él solo tenía que hacer lo que Dios le había mandado, pero que su hijo no iba a morir, porque Dios le había prometido descendencia. Y él sabía que era una prueba. Seguimos con la historia. Y tomó Abraham la leña para la ofrenda y la colocó sobre Isaac su hijo. Ahora, fíjate, esto es profético porque está el padre y el hijo subiendo por el mismo lugar por donde miles de años después Jesús subiría para ser sacrificado, en lugar de un humano, en lugar de Isaac, en lugar de los humanos. Y él cargó el madero, igual que Isaac cargó la leña, cargó el madero. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo, y marcharon los dos juntos. Y habló Isaac a su padre Abraham y dijo: ¿Padre? Y él dijo: Hineni, hijo mío. Sin saber lo que le iba a preguntar, ya le dijo: aquí estoy para ti, ¿qué necesitas? Estoy a tu disposición. Hineni, por segunda vez. Y dijo: aquí están el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para la ofrenda? ¿Y qué es lo que dijo Juan de Jesús? Este es el cordero que quita el pecado del mundo. ¿Dónde está ese cordero? Dijo Abraham: Dios procurará él mismo el cordero para la ofrenda, hijo mío. Está profetizando: tú no eres el cordero, tú no vas a morir y tú no puedes salvar tu ofrenda a los pecados del mundo. Dios proveerá, aunque fueron miles de años después, en el mismo lugar y de la misma forma. Y marcharon los dos juntos. Llegaron al sitio del cual Dios le había hablado. Construyó Abraham el altar y dispuso la leña y ató a su hijo Isaac. Porque cuando dice elévalo, no queda muy claro si es elévalo a la montaña o súbelo al altar, o las dos cosas. Pero él hasta aquí cumplió lo que había dicho. Y lo colocó sobre el altar encima de la leña. Y él se dejó. Date cuenta que Isaac tenía entre 33 y 37 años, 30 y pico años, igual que Jesús cuando fue crucificado. Pero Abraham era el pobre hombre, no sé ni cómo subió hasta allá arriba, tenía 100 y pico de años. Isaac se dejó, fue voluntario, se dejó atar, como Jesús se dejó crucificar, se dejó. Él le podía pegar un empujón y salir: mira papá, es que tienes demencia senil, o empezar a correr, ¿verdad? ¿No? Entonces, ¿qué hizo Abraham? Abraham extendió la mano y tomó el cuchillo para sacrificar a su hijo. Fue a por el cuchillo que llevaba. No necesariamente lo tenía alzado para clavárselo, pero tomó el cuchillo. Dijo: bueno, ¿y ahora qué? Lo normal es que lo siguiente es sacrificar, ¿no? Pero ahora, bueno, yo sigo. ¿Qué va a pasar aquí? No va a pasar nada. Tengo la fe que no va a pasar nada, como dice en Hebreos 11. Y lo llamó un ángel de Hashem desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y dice su nombre 2 veces. Cuando en la Biblia se dice el nombre de una persona 2 veces, es un aplauso. Las palabras repetidas siempre son muchísimo. Abraham, Abraham. ¿Y qué dijo por tercera vez?
Hineni, heme aquí, dispuesto. Esta era la prueba, dispuesto, aquí estoy dispuesto. Y dijo, no extiendas la mano contra el muchacho. ¿Por qué? Porque nunca le dijo eso. Pero él pensaba que, bueno, vamos a seguir, ¿no? Ni le hagas nada, pues ahora sé que eres temeroso de Dios, pues no me negaste a tu hijo, a tu único. Y alzó Abraham la vista después y vio, y aquí un carnero, atrapado en el matorral, por sus cuernos. ¿Qué es lo que tenía en la cabeza? Tenía las zarzas. Y fue Abraham y tomó el carnero, y lo llevó como ofrenda en lugar de su hijo. Así como Jesús tenía en su cabeza la zarza, es todo profético. Y llamó a Abraham el nombre de aquel sitio Hashem Iré, como se dice este día, en la montaña Hashem será visto. Bueno, no sé si me he explicado del todo bien, tampoco he de decir que todos los judíos lo interpretan así. Los cristianos ciertamente tampoco lo interpretan así, pero te dejo la pregunta, la cuestión, si realmente Dios le dijo, ve y mata a tu hijo y sacrifícamelo, o le dijo, ve y elévalo. Esa era la prueba.